Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a tu brújula financiera. Bueno, espero que hayan pasado un excelente inicio de semana y bueno, el tema de hoy que vamos a ver es el fondo de mediano y largo plazo. Ahora, primeramente vamos a hablar acerca de invertir a mediano plazo, seguridad ante todo. Ahora, si tienes algunos ahorros que están un poquito parados en una cuenta corriente y sabes que no vas a utilizarlos antes de 5, 6, 7 años, puedes planearte algunas alternativas de inversión a mediano plazo. Siempre y cuando ya tengas tu fondo de emergencias listo, que ya lo platicamos justamente en uno de estos episodios. Ahora, este podría ser el caso, por ejemplo, de alguna familia que tiene previsto comprarse un carro dentro de un par de años o enviar a su hijo a estudiar la universidad. Ahora, para ser 100% sincera, no hay demasiadas opciones interesantes si quieres invertir a mediano plazo. Una buena alternativa podría ser un fondo de inversión indexado que sea un poquito conservador, es decir, un fondo no tan agresivo con una proporción importante de renta fija. Ahora, tu objetivo a mediano plazo debes lograr una cierta rentabilidad moderada, pero sin asumir riesgos excesivos. Entonces, por tanto, la renta variable, que por tu naturaleza lo sabemos que es muy volátil, debe ir acompañado de un cierto porcentaje elevado en renta fija, ¿de acuerdo? Eso es como lo primero. Ahora, hablando del largo plazo, hablando también de la mejor estrategia de inversión, si tus objetivos a corto y mediano plazo están cubiertos y tienes ahorros que puedan invertir con ciertas medidas largoplacistas, estás listo para invertir. Esta es la mejor estrategia de inversión para largo plazo. Ahora, ¿por qué? Muchos de nosotros, y si no, díganme si les ha pasado, estamos pensando únicamente en el corto plazo. A ver, metas que tenga en 2, 3 años. Ok, quiero esto y esto y esto y necesito esto y esto y esto. Perfecto. Ahora, ¿realmente tienen objetivos de largo plazo, de mediano plazo? ¿Se han puesto a pensar? No sé, a lo mejor tienen algún objetivo en mente, uno que es el estrella, pero ¿es medible? Por ejemplo, no sé si quieren ir a un viaje a tal lugar. ¿Cuánto van a necesitar? ¿En dónde se van a quedar? ¿En cuánto tiempo? No sé si es un viaje grande, importante. Tiene que ser muy medible y sobre todo realista, que es la parte donde a varios de nosotros nos falla. Entonces, bueno, hablando de esas inversiones de largo plazo, una buena inversión en este sentido es con riesgo moderado y altas expectativas de rentabilidad. Para esto debemos de tener un horizonte temporal mínimo de 10 años. ¿De acuerdo? A partir de ahí, a más años, pues obviamente más estabilidad, obviamente con tu cartera de inversión y más rentabilidad. Ahora, piensa muy bien que cuando inviertes a largo plazo, la volatilidad de la renta variable deja de ser un problema y se convierte más bien en una oportunidad, sobre todo si automatizas tu inversión con aportaciones periódicas, ya sea mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, etc. Esto es así porque a largo plazo lo normal es que el mundo sea, pues obviamente un lugar mejor, ¿no? Y como consecuencia, la economía crezca. Entonces, lo ha hecho en el pasado y como todo hay ciclos económicos y pues no hay motivos para pensar que deje de hacerlo en un futuro, ¿no? A pesar de la política, economía y demás que muchas veces nos preocupan muchísimo a la hora de invertir. Entonces, en mi opinión, los mejores productos para invertir a largo plazo son fondos de inversión indexados, los ETFs y los planes de pensiones. Muy importante, a veces la verdad es que dejamos un poquito esto al lado porque decimos, pues falta mucho tiempo, ¿para qué lo necesito? Pero lo real es que las decisiones que tomamos hoy nos afectan en nuestro futuro. Entonces, hay que ser muy previsores en este sentido. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar acerca de, primeramente, los ETFs. Primeramente, ¿qué es un ETF? Bueno, los ETFs son fondos de inversión que cotizan en los mercados, entonces por lo que se pueden comprar y vender en cualquier momento. Esto lo dota de una gran liquidez, claro, y aportando un alto dinamismo al inversor. Pero, ¿qué hay en esos fondos de inversión cotizados? Pues muy fácil, acciones. ¿Qué acciones? Aquellas necesarias para replicar un cierto índice. Por ejemplo, como le habíamos platicado, hay ETFs que replican índices de países, sí. Por ejemplo, hay en México, Estados Unidos, de todos los países que te puedas imaginar, están ahí, como ya los habíamos platicado en episodios anteriores. Entonces, bueno, por ejemplo, un ETF del S&P 500
estarán en todas las empresas del S&P 500 y además lo estarán en las proporciones que tengan este fondo, ¿de acuerdo? Este ETF. Entonces, de esta forma, cuando tú compras un ETF que replica el S&P 500, estás invirtiendo en todo el S&P 500 y el rendimiento que tenga el S&P 500 será el rendimiento que tenga tu cartera y así con otros ETFs, ¿no? Entonces, por supuesto, los índices disponibles son muchísimos, así que también lo son los ETFs. Entonces, de hecho, se calculan que hay más ETFs que acciones, porque son justamente agrupaciones de estas acciones. Entonces, esto nos lleva justamente al siguiente punto. Ahora, muchos se cuestionan, y la verdad es que es un tema muy relevante, y un comentario que me habían puesto en uno de los episodios anteriores. ¿Debería yo solo invertir en ETFs? Pues evidentemente, después de lo que acabo de decir, no es buena idea que inviertas por ti mismo en un ETF, a no ser que seas un experto en las inversiones en ETFs. Ahora, piénsalo, hay miles de ellos, hay muchísimos ETFs. ¿Cómo vas a elegir al mejor ETF o a los mejores ETFs o a los que han dado los mejores rendimientos? No necesariamente tienen que dar mejores rendimientos ahorita si lo han dado en el pasado, recordemos eso. Es el mismo problema que tiene un inversor particular para comprar ciertas acciones, es exactamente lo mismo. Entonces, realmente no sabemos cuáles son las mejores acciones si no las estudiamos, si no hacemos un análisis correcto, ¿de acuerdo? Además, invertir a título individual en los ETFs tienen otros problemas. Por ejemplo, riesgos de liquidez. Claro, esto no es muy frecuente. Comisiones elevadas por las operaciones de compra y venta, que también dependen de cierto casa de bolsa, cierto broker, y no tanto del propio ETF y demás. Entonces, en este sentido, no consideramos que invertir directamente en los ETFs sea una buena idea. Mi recomendación es acércate con un especialista, acércate con alguien que te pueda dar una orientación adecuada y te va a totalmente direccionar para cuál es el que mayor se te acomoda, ¿de acuerdo? Entonces, después de esto, ¿cómo invierto en un ETF? Ok, lo mejor es acudir a los fondos de inversión pasiva que se indexan a los índices a partir de los ETFs. Y pues más concretamente, lo mejor es apostar por las carteras de ETF con rebalanceo automático. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Al invertir de esta forma, estás invirtiendo en ETFs que han sido seleccionados por expertos, ¿de acuerdo? Además, el precio de invertir con ellos pues es un poco inferior porque los fondos de inversión tienen mejores condiciones negociadas con ciertos brokers. Y bueno, además de esto, también tienes la ventaja de que te ofrecen un sistema de rebalanceo automático y de optimización fiscal inteligente, que es la OFI, lo que significa que cuando un ETF lo hace súper bien, se vende y se compra un poco más de otro que lo hayan hecho un poco mejor, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma siempre existe un margen para que haya un recorrido a la alza, maximizando todos los retornos al tiempo que se minimiza el riesgo gracias a una buena diversificación. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Diversificar es lo más importante de todo, corto, mediano y largo plazo. Ahora, ¿qué carteras de ETF elijo? Pues bueno, aquí queda determinar qué carteras de ETFs puedo elegir, en qué puedo invertir y demás. Lo bueno es que en este caso, pues ya no tienes como miles de opciones porque aquí te voy a dar tres diferentes tipos de carteras que te pueden inclusive ayudar, ¿no? Pero cabe recalcar que no son las únicas, como también ya te lo había comentado. Ok, ahora la primera son los ETFs Value. Ahora, ¿qué es la inversión en valor? Como su nombre lo dice. La inversión en valor, Value Investing, es una filosofía de inversión que busca comprar acciones que están infravaloradas. O, mejor dicho de otra forma, que se están vendiendo por un valor inferior a su valor justo o valor intrínseco, ¿no? Podríamos comparar esta filosofía a ir de rebajas, no sé, donde se intenta comprar algo a gangas o buenos productos por debajo de su precio normal. Ahora, ¿por qué invertir en una cartera Value? La inversión Value es muy fácil de entender y se adapta a la forma de pensar de algunos inversores. A menudo también coincide un poquito que empresas consideradas value tienen una buena rentabilidad por dividendos y además tiende a ser mucho menos volátil.
Aquí la principal ventaja de una cartera Value respecto a un fondo de inversión Value es que mediante una cartera personalizada a tu propio perfil inversor es mucho más fácil adaptar un plan a las necesidades que tú tengas en específico y prioridades, por supuesto. Perfecto. Ahora que ya tocamos los ETFs Value, nos vamos al siguiente que son los ETFs ISR. Ahora, ¿por qué escoger una cartera de ISR y qué significa? Bueno, esta es una inversión socialmente responsable y esta está relacionada con los siguientes aspectos: el entorno social, el medio ambiente, la buena gobernanza corporativa y demás. La inversión socialmente responsable tiene que ver con nuestros valores o con vencimientos morales sin tener que renunciar a ellos por algo a la eficiencia, como le habíamos comentado, de a lo mejor cuestiones personales y demás. Ahora, ¿qué ventajas aporta este ETF ISR o esta cartera? Ok, la ventaja que aporta invertir en una cartera ISR respecto a un fondo de inversión ISR es que a través de una cartera se puede adaptar a otra vez el estilo de necesidades, tu perfil financiero, tu perfil inversor y demás, ¿no? Y es totalmente gestionada. Ahora, teniendo esto en mente, lo siguiente sería los ETFs Dynamic. Ahora, ¿por qué elegir un ETF Dynamic? Bueno, pues principalmente por la combinación estratégica y táctica en la asignación de los activos. Con estos aspectos técnicos se busca reducir el riesgo de caídas durante las recesiones del mercado, muy importante y que a muchos nos salta, ¿no? Nos salta los brincos a los ojos, oye, pero pues, si se cae el mercado, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Entonces, y también obviamente las pérdidas para cada inversor. Entonces, para lograr este objetivo, las Dynamic están compuestas principalmente de dos partes. Una de ellas se llama Core y la otra se llama Satélite. El Core se gestiona con un objetivo a largo plazo y el Satélite sigue un enfoque del modelo cuantitativo. Entonces, esta parte del satélite está dividida en 4 áreas geográficas y al final de cada mes se eligen cuáles son las 2 áreas que muestran mayor fortaleza relativa. Cualquiera de estas opciones es buena, ¿de acuerdo? O sea, cualquiera de estas ETFs que los había comentado. Lo único que tienes que hacer para elegir aquella que mejor se ajuste a tu perfil inversor y a tus objetivos, por ejemplo, si quieres un estilo de inversión value, puedes apostar por un ETF value. Si quieres ayudar a hacer el mundo un lugar mejor, entonces puedes apostar a los ETFs ISR. Entonces, como pueden ver, la inversión ETF está de moda. La verdad es que hay muchas personas que me preguntan, oye, ¿cómo se hace? Oye, ¿cómo invierto aquí? ¿Cómo le hago? ¿Dónde puedo invertir? Etcétera, ¿no? Entonces, y obviamente todo eso está justificado porque, bueno, es un método de inversión que ha generado grandes retornos en los últimos años y queda aún más justificada si lo comparamos con la rentabilidad de los fondos de inversión activa. Ok, entonces, tocando este tema de los ETFs, ahora sí nos podemos ir un poquito con los fondos indexados. Ahora, invertir en una cartera de fondos indexados es por lo general una muy buena idea. Sin embargo, conviene hacerlo de forma muy inteligente. Ahora, ¿qué son los fondos indexados? Ok, los fondos indexados son instrumentos financieros que tienen por intención replicar el comportamiento de un índice concreto, por ejemplo, un índice bursátil. ¿Okay? Imaginemos que quieres diversificar tu inversión en todas las compañías que forman el S&P 500, como le hemos platicado. Entonces podrás alcanzar tal objetivo invirtiendo única y simplemente en un fondo indexado del S&P 500 y en vez de invertir individualmente en cada una de las empresas que forman dicho índice. Ahora, el día de hoy te voy a dar 3 tips para invertir en una cartera de fondos indexados. Número 1 es conoce tu perfil inversor. Muy importante y a mi parecer la más importante de todas. La verdad es que muchas veces no sabemos cuál es nuestro perfil, pero simplemente queremos invertir por el hecho de invertir. Entonces, lo primero es conocer tu perfil inversor y el primer consejo es que lo conozcas de manera amplia e importante. Te dediques tiempo a ti mismo a conocerlo y a anotarlo. Ese es un tip que te doy. Anótalo, anota todos tus perfiles, ¿de acuerdo? Ok. Si no conoces tu perfil inversor, por favor, no hagas ninguna inversión, porque probablemente acabará mal. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchas formas de invertir, incluso en fondos indexados, así es, y en ETFs también. Pero solo unas muy pocas te ajustarán a tu perfil inversor, ¿ya ves? Por eso es muy importante que lo conozcas.
Entonces, por lo tanto, si inviertes sin tener una cuenta de perfil inversor o sin tener una idea de cuál es tu perfil inversor, lo más probable es que que lo que inviertas no sea de la forma adecuada. Entonces, ¿qué debes de tener en cuenta para determinar tu perfil inversor? Bueno, aspectos tales como cuál es tu perfil de riesgo, si estás dispuesto a invertir en riesgo, si estás preparado, si estás listo para invertir en riesgo o si prefieres irte mejor por algo seguro. Obviamente tu situación económica, hay que ser un poquito realistas aquí. Tus finanzas personales y demás. Tus conocimientos financieros también, muy importante. Y si no tienes conocimientos financieros, pues entonces acércate a una persona que te pueda ayudar, porque a veces queremos ser un poquito de todólogos, ¿no? Yo esto, yo lo otro, yo también soy todo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que te acerques a una persona que te puede orientar. Otra cosa muy importante, y lo hemos hablado, tu plazo de inversión, corto, mediano, largo plazo. Lo ideal es que diversifiques entre estas tres. La capacidad o no que tengas de prescindir cierto dinero, muy importante también, y demás, ¿ok? Ahora, debes conocer muy bien tu situación para determinar cuál es la mejor opción de inversión. Una vez que lo tengas claro, puedes pasar a echar un vistazo a las carteras de inversión que hay disponibles en el mercado. Ok, el segundo tip es, ten claro que inviertes a largo plazo. Sí, el siguiente consejo es que, más allá de tu perfil inversor, tengas claro que estás invirtiendo a largo plazo. Lo vuelvo a repetir y la verdad es que aquí hago muchísimo énfasis porque no estamos acostumbrados a invertir a largo plazo porque a veces nos da miedo. Nos da miedo dejar nuestro dinero por 10 o más años, pero es algo muy importante y que te va a dar una rentabilidad, te va a dar una estabilidad muy importante así inviertes a corto plazo. Claro, también es importante, pero también hay que considerar el largo plazo que no muchas personas consideramos. Entonces, pensemos que estás invirtiendo en una renta variable, ¿de acuerdo? Y la renta variable es la mejor inversión posible, pongámoslo así, a largo plazo, ¿ok? Entonces, a corto plazo puede ser perfectamente la peor, ¿ok? Ya que puedes entrar en un mal momento en el mercado, como lo platicamos, y que estemos en un periodo bajista. Si estás empezando a invertir en corto plazo y quieres invertir en una de esas opciones, mi recomendación es mejor vete a una renta fija, ¿de acuerdo? En cambio, a largo plazo, la rentabilidad media anual tiende a ser entre un 5 y un 8%. Por lo tanto, si vamos a largo plazo, podemos estar razonablemente tranquilos, ¿de acuerdo? De que tengamos este porcentaje de rendimiento. Si en lugar a eso nos asustamos ante la más mínima caída en el corto plazo y retiramos nuestro dinero, vamos a perderlo todo, ¿de acuerdo? Por eso conviene también tener una mentalidad de largo plazo sin duda alguna, ¿ok? Lo vuelvo a reiterar. Ok, y el tercer tip es haz aportaciones periódicas. Sí, por último, junto a lo anterior, lo recomendable es invertir haciendo aportaciones periódicas. Esto significa que cada mes, o cada 2 meses, o cada 3, o como ustedes lo quieran hacer, invertamos una cantidad fija, ¿ok? Esto lo hacemos porque, como hemos dicho, a corto plazo, la bolsa y otros tipos de instrumentos pueden hacer movimientos muy erráticos. En cambio, a largo plazo siempre tiende a ir a la alza. ¿Qué conseguimos o cuál es la ventaja de hacer aportaciones periódicas? Pues bueno, invertir en tantos movimientos que la bolsa está cara como los momentos en que está barata, ¿no? De esta forma, de media, siempre obtendremos ese retorno de aproximadamente el 5 y el 8%, dependiendo también de cada fondo, de índices y demás. Esto genera la mayoría de los índices bursátiles. Podemos incluso superar este 5%, sí, cuando hay caídas importantes. Invertimos una cantidad mayor de la que solemos invertir habitualmente. Les voy a poner un ejemplo. Podemos invertir cada mes 500 pesos, supongamos, pero si hay una caída, por ejemplo, del 5%, entonces invertimos 1000. Si hay una caída del 10%, invertimos 1500. O una caída del más del 10%, invertimos 2000, ¿ok? Si hacemos esto a lo largo del tiempo, estaremos invirtiendo más cuando la bolsa está barata, entre comillas barata, ¿no? Porque no se dice así. Por lo tanto, tendremos un mayor recorrido a la alza y nuestra rentabilidad será mucho, mucho mayor, ¿de acuerdo? Tenemos que estar muy atentos en cuanto a esto. Entonces, como puedes ver, a la hora de invertir en fondos indexados, conviene hacerlo de una forma muy tan tranquila y con cabeza, muy importante, ¿de acuerdo?
Entonces, con estos 3 consejos para invertir en una cartera de fondos indexados, puedes obtener los mejores resultados en tus inversiones, ¿ok? Entonces, siéndote súper sincera, si no sabes acerca del tema, esos son unos tips que yo te doy, pero si no sabes absolutamente nada y te gustaría hacerlo, te interesa, te causa un poquito de ruido, acércate con un profesional o incluso puedes dejarme un correo electrónico o un mensaje de texto y sin problema alguna me pongo en contacto contigo, ¿de acuerdo? Ahora, debes de tener en mente que en tanto los ETFs como los fondos indexados, deberás estar al pendiente de tus fondos y de tus índices, cómo van los rendimientos, si bajó, si subió, para entonces invertir más, cuándo invertir y demás, ¿ok? Estas dos partes o esas dos herramientas tienes que estar muy al pendiente. No es como tal una inversión pasiva que únicamente tú aportas y te olvidas, ¿de acuerdo? Y para ahí vamos al siguiente tema, que son los fondos de pensiones o las estrategias de pensiones. ¿Por qué? Hay diferentes opciones para invertir en esta parte, ¿no? A lo mejor en alguna aseguradora, a lo mejor en algún banco, a lo mejor en alguna institución que nos pueda apoyar con esto. ¿Por qué? Aquí también hacemos aportaciones periódicas, como bien lo habíamos platicado. Igual, de manera, puede ser inclusive de manera anual, de manera trimestral, semestral. Lo ideal aquí en estos planes de pensiones o estrategias para el retiro o demás, los podemos hacer, o la mejor opción para hacerlos, perdón, es de manera anual. ¿Por qué? Aquí no tienes que estar al pendiente, como estas dos opciones que te acabo de dar, de si subió, si bajó, si esto, no sé qué, porque aquí hay un encargado que te ayuda a justamente, oye, ¿sabes qué, amigo? La acaba de bajar, ¿qué tal si nos movemos? O si en cambio si estás en una renta fija, pues lo dejas ahí el tiempo que tú quieras, ¿de acuerdo? Ahora, con estos planes de pensiones puedes jugar aquí un poquito con el plazo, porque si tú quieres, ok, ¿sabes qué? Yo quiero de mediano plazo, pero también de largo plazo, ¿qué puedo hacer? Ok, pues justamente aquí un plan, una estrategia para el retiro te puede ayudar muchísimo. Si tú estás aportando periódicamente, supongamos, no sé, 50,000 pesos al año, entonces puedes tener diferentes objetivos que justamente un fondo para el retiro, con inversión por supuesto, te puede ayudar. Porque a lo mejor en 5 años tu hijo se va a la universidad. Entonces ahí puedes sacar a lo mejor unos 300,000 pesos para empezar y después irlo pagando poco a poco, ¿no? O si quieres todo de una sola aportación, pues ahí está, ¿no? Si en 10 años todavía no te retiras, pero quieres hacer otro objetivo, el que sea, si quieres a lo mejor irte de viaje por 3 meses y necesitas, no sé, 300,000 pesos o inclusive más, dependiendo de dónde te vayas, pues también lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Ahora, en caso de que también quieras atacar, obviamente, pues el retiro, la pensión y demás, aquí hay diferentes instrumentos, aparte del Afore, que te pueden ayudar muchísimo, inclusive una aseguradora. Porque a diferencia de, por ejemplo, un banco, no hay como tal un cobro de alguna comisión en algunas de ellas. Tendríamos que buscar y obviamente ver cuál es tu perfil para entonces invertir en alguna de esas aseguradoras que tengan ciertos fondos y también hay diferentes que ofrecen diferentes rendimientos. Entonces aquí tenemos que irnos por la cual tenga los mejores rendimientos y la cual también, y a mi parecer la parte más importante, que sea o que lo obtengas mediante un asesor que realmente te va a estar dando seguimiento. Porque no es el hecho de que únicamente adquieras el producto o la estrategia para el retiro y tu asesor se esfume, ¿no? O sea, realmente el valor agregado que aquí le veo muy importante es que tu asesor esté mano a mano por si tienes alguna duda, por, oye, y si aporto más, ¿qué pasaría? O si aporto menos, ¿qué pasaría? ¿No? Son preguntas que usualmente me suelen hacer. Ok, pues no te preocupes, esto y esto podemos hacer, o sabes que nos podemos recuperar los próximos años, entonces, y demás, ¿no? Ahora, aquí también hay diferentes ventajas y desventajas de estos fondos de pensión o estrategias para el retiro, porque diferentes instituciones de ellos tienen diferentes tipos de liquidez. Entonces, ten en mente que si vas a querer retirar a lo mejor dentro de 2 años, que no es lo ideal, ojo, no es lo ideal, pero a lo mejor estás planeando algo en 2 años y lo quieres retirar, hay algunos de estas instituciones que te hacen penalizaciones por retirar antes de los 5 o 6 años. Hay algunas de ellas que no. Entonces, si estás pensando hacer algo por el estilo, simplemente te da un poquito de miedo el pensar que te van a penalizar, pues hay otras instituciones que no penalizan por hacer retiros después del primer año.
puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, así con estos retiros, a lo mejor hay unas liquideces de cada institución que sea cada año o 2 veces en el año, dependiendo de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Pero aquí también es muy importante conocer que hay como tal una estrategia de deducibilidad detrás de las estrategias del retiro, ¿de acuerdo? Esto también puede ser un punto muy importante si estás a, no sé, 5 años de tu retiro, pues sería muy importante que decidieras si prefieres darle ese dinero a Hacienda o dejarlo en tu fondo y a que a partir de los 65 años todo el dinero que tú retires esté totalmente libre de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo estas 3 cosas en mente, eso es lo que te dejo en el capítulo de hoy. Por favor, no dudes en escribirme un correo, en mandarme un mensaje para que todo esto que hablamos el día de hoy o en episodios anteriores te pueda hacer una estrategia o más bien un acercamiento muchísimo más personalizado a también averiguar cuál es tu perfil inversor. Si después de todo esto dices, chin, pero no sé cómo hacer mi perfil inversor, no te preocupes, contáctame, yo te ayudo a hacerlo y juntos vamos a lograr esto y muchos objetivos más que tengas en mente. Yo soy Ivana Sandoval y esta es mi brújula financiera. No te pierdas el siguiente episodio, nos vemos el siguiente martes. Hasta luego, bonita semana.